El sistema feudal, al igual que el sistema de castas, era injusto. La distribución de la renta y las oportunidades se hacía en base al criterio de en qué estamento o clase social tenías la fortuna o la mala suerte de nacer. Si se nace en la nobleza, se tendrán derechos y poderes negados a los nacidos en la servidumbre, sin importar cuánto te esfuerces. Pero las circunstancias en las que se nace no son obra de uno mismo. Por tanto, es injusto que las oportunidades que se tengan en la vida dependan de este hecho arbitrario. Entonces llegan las sociedades de mercado y solucionan esa arbitrariedad. Se derriban las jerarquías fijadas por el nacimiento y la distribución de la renta y del patrimonio pasa a estar determinada por el mercado libre. Ahora, aquel que nazca en familia pobre puede perfectamente llegar a ser asquerosamente rico. Pero esto era solo así en teoría, porque la realidad es que aquellos que tenían familias que les respaldaban con una buena educación tenían una clara ventaja sobre quienes carecían de ello. Aquellos con más conocimientos y habilidades y mejores currículums, consecuencia de esa educación cuyo pago tampoco era obra de ellos mismos, obtenían a la larga mejores posiciones socioeconómicas. Si los corredores salen de distintos puntos de salida, la carrera difícilmente será equitativa, así que seguía siendo injusto. Fue entonces cuando llegó la solución a este desequilibrio. Se facilitó el acceso de todos los ciudadanos a la educación. El liberalismo, máximo exponente del capitalismo, aboga por una reducción casi total de las intervenciones del Estado en las vidas de los ciudadanos, incluyendo aquellas destinadas a tratar de hacer una redistribución de la renta y las oportunidades para equilibrar las cosas. Sin embargo, sus versiones no radicales, como bien defendía Stuart Mill, uno de sus principales teóricos, incluyen la obligación de que el Estado se ocupe de algunas cuestiones básicas, como por ejemplo garantizar la educación para todos los ciudadanos como forma de instruirlos y generar una sociedad más cívica y más inclinada al bien común en sus acciones. Algo que terminaría beneficiando en última instancia a todos los individuos de esa sociedad. Pero, ¿habíamos llegado por fin a una sociedad justa? En nuestra sociedad actual, en la que conviven ideas liberales con otras más favorables a intervenciones reguladoras del Estado propias del socialismo, los criterios por los que una persona tiene la posibilidad de llegar a un alto nivel socioeconómico ya no están determinados por su nacimiento como en el feudalismo, sino que la existencia de la educación pública hace que todos partamos del mismo punto de salida en igualdad de condiciones, y es nuestro esfuerzo el que determina nuestro mérito moral para obtener una determinada posición socioeconómica. Muchas personas podrían afirmar, por tanto, que estamos en un sistema justo. Todo aquel que no consiga llegar a una buena situación es porque no se ha esforzado lo suficiente, un vago de los... porque desde luego tuvo la oportunidad de hacerlo y nada ni nadie se lo impidió. Pues en este vídeo te voy a contar por qué pienso que para nada partimos del mismo punto de salida y por tanto no existe tal justicia. Y el argumento que te voy a dar no es histórico ni político, es psicológico. Empecemos por algo muy básico y que a estas alturas del cuento no debería escandalizar a nadie. Hay quien podría pensar que la inteligencia es algo que cada niño obtiene aleatoriamente por una especie de sorteo genético o que se moldea durante la infancia en función del entorno. Lo cierto es que lo que nos dice la investigación es que la inteligencia es fundamentalmente heredable. Este vídeo ha sido patrocinado por Agua H2O. Bebe agua 0% nutrientes. Bebe 100% agua. Lo que nos dice la investigación es que la inteligencia es fundamentalmente heredable. Imagina que damos exactamente la misma educación, es decir, situamos en el mismo punto de partida a dos niños, uno de ellos con coeficiente intelectual de 130 y otro con CI de 90. Pues según dicen los estudios, en casi todos los escenarios, el primero obtendrá un rendimiento superior al segundo. Entonces, considerando que la inteligencia es algo fundamentalmente dado, en este caso genéticamente, yo te pregunto, ¿ha habido justicia en la mejor posición socioeconómica que seguramente obtendrá el primer niño? ¿O acaso sigue siendo, al igual que en el feudalismo, un criterio arbitrario en el que en la mayoría de las ocasiones está determinado de antemano dónde va a terminar cada cual? Pero claro, hay quien podría rebatir esto sacando una carta muy potente: el esfuerzo. Podrías decirme, vale, te compro que no partimos exactamente del mismo punto de salida porque tenemos distintos CIs de forma innata. Pero aquel que haya nacido con un bajo coeficiente intelectual podrá en última instancia esforzarse más y obtener tanto o incluso más que aquel que haya nacido con un cerebro que no le quepa ni en la cabeza. Es decir, esto ya no es un criterio arbitrario porque el esfuerzo desde luego no es genético. Es algo que está en nuestra mano llevar a cabo o no y que todos podemos hacer en igual medida. Por lo que situar el merecimiento moral en el esfuerzo sería un criterio justo. Tiene sentido, ¿verdad? Bueno, en realidad hay un pequeño problema también con esto. Os pregunto, ¿es verdad que todo el mundo puede esforzarse por igual?
Imaginemos a dos personas, Ana y Pedro. Tienen unos meses para preparar el mismo examen de acceso a la universidad. Es decir, ambos tienen exactamente el mismo CI, ambos van al mismo instituto, los dos han tenido el mismo tiempo, los dos tienen la misma nutrición, etc. Ana saca un 9, mientras que Pedro saca un 4. Por lo que Ana obtiene una plaza en la carrera que quiere, lo cual la llevará eventualmente a un buen trabajo que la colocará en una situación socioeconómica elevada. Mientras que Pedro no consigue plaza y se ve obligado a empezar a trabajar en un puesto de baja cualificación. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Los dos tienen la misma inteligencia y tenían el mismo tiempo para prepararse? El punto de salida era el mismo. Obviamente, Pedro ha invertido muchas menos horas de estudio que Ana. No se ha esforzado ni la mitad que ella, así que es justo que termine ocupando un escalafón bajo en la sociedad, ¿verdad? Vamos a situarnos. ¿Qué es exactamente el esfuerzo? Desde el análisis de conducta se relaciona con la resistencia o el coste energético que supone para un organismo emitir una conducta. Vamos, lo que te cuesta hacer algo. El principio fundamental es que a mayor coste suponga llevar a cabo una conducta, lógicamente la probabilidad de que una persona la lleve a cabo disminuirá, siendo la conducta, en este caso concreto que estamos viendo, estudiar para un examen. El problema es que en el imaginario colectivo la concepción que se tiene del esfuerzo es estática. Es decir, se piensa que ante circunstancias idénticas, incluyendo inteligencia y habilidades, la productividad de dos personas tendrá relación directa con quién se ha esforzado más y quién se ha esforzado menos. Por tanto, al igualar las circunstancias, estaremos consiguiendo justicia. Pero plantéate una cosa, ¿y si la capacidad para el esfuerzo también fuera distinta para cada persona y estuviera determinada por variables ajenas al individuo y por tanto siguiéramos moviéndonos en un criterio arbitrario? Volviendo al ejemplo, resulta que durante su infancia, cada vez que Ana sacaba buenas notas, recibía refuerzos positivos por parte de sus padres, y cada vez que no lo hacía, recibía castigos. Con el tiempo, la conducta de estudiar ha quedado asociada a bienestar y la de no estudiar se ha asociado a malestar. Y ya no hacen falta premios ni castigos. Estudiar produce bienestar a Ana en sí mismo. El esfuerzo psicológico de estudiar es bajo. En el caso de Pedro, sus padres no realizaban estos refuerzos de forma demasiado estable ni consistente, así que no se han fortalecido estas asociaciones en absoluto. Pero no tiene que ser algo tan típico como refuerzos y castigos de los padres. La acción de estudiar para el examen puede también haber quedado condicionada, por ejemplo, porque sacar buenas notas haya estado socialmente bien visto entre su círculo de amigas durante la infancia. Y puede que para Pedro ocurra justamente lo contrario. Sacar buenas notas es de pringaos y empollones, con lo que estudiar haya adquirido un carácter aversivo por ese lado. O puede que sacar malas notas haya generado en Pedro unas autoverbalizaciones negativas acerca de su inteligencia o su capacidad, y que como estas se activan justo cuando se pone a estudiar, pues trate de evitar hacerlo. Todo lo contrario que Ana. En fin, siempre hay miles de factores influyendo en los reforzamientos de la conducta de estudiar o de cualquier otra, pero lo que importa aquí es la idea, porque de todo lo dicho se desprende una idea muy interesante y que va en contra del pensamiento intuitivo. Ana ha estudiado un total de 900 horas y Pedro ha estudiado un total de 400. Pues bien, yo os digo que Pedro se ha esforzado más que Ana. Exactamente la misma inteligencia, exactamente el mismo tiempo disponible, exactamente los mismos recursos materiales. Que sí, que muy bien, pero que nos da igual. Las 400 horas de Pedro han supuesto más esfuerzo, eso es así. Es más, todas las variables que aumentaron en Pedro el coste de la conducta de estudiar no eran culpa suya, ¿no creéis? Así que yo diría que las 400 horas de Pedro tienen más mérito que las 900 horas de Ana. O bueno, también hay otra forma de verlo. Podríamos decir que Ana se ha esforzado más, pero que tenía más capacidad para hacerlo. Pero en definitiva, ambos debían recorrer la misma distancia y para Ana era una apacible llanura, mientras que para Pedro era una cuesta terrible. ¿Por qué? A lo largo de su infancia y adolescencia, al igual que en el caso de cualquiera, sus vivencias, en combinación con sus factores biológicos heredados, formaron una extensa red de asociaciones positivas y negativas entre estímulos y respuestas. En su caso concreto, por fortuna para ella, justamente en la actividad que más valora esta sociedad, aquella que determina quién consigue plaza en tal universidad, en tal máster o en tal puesto de trabajo, esa red de contingencias facilitante o dificultante de ejecutar ciertas conductas, para ella era muy facilitante. Encajaba como un guante y le permitía estudiar las mismas horas que Pedro con un esfuerzo mucho menor. Tenemos asumido que si tenemos un bajo coeficiente intelectual que no nos permite competir con éxito, eso desde luego no es culpa nuestra. Pero es que, incluso ante igualdad de inteligencias, el mayor esfuerzo que yo pudiera hacer frente a otro tampoco sería del todo obra mía, ya que ese esfuerzo estaría siendo facilitado por una red de contingencias o historia de aprendizaje almacenada en mi memoria, modelada a partir de mi interacción con el entorno, y en cuya modelación, o por lo menos gran parte de ella, yo no habría tenido el poder de decidir ni diseñar. Seguimos, por tanto, sin llegar a la justicia. Por
cierto, esta red de asociaciones facilitante o dificultante no es universal. No es que Ana tenga mayor capacidad de esfuerzo que Pedro para hacer cualquier cosa, sino que esta capacidad es distinta para cada actividad, para cada conducta. Por ejemplo, podemos obligar a Pedro y Ana a jugar durante 2 horas a los videojuegos, y a Ana le costará mucho más esfuerzo estar el mismo tiempo jugando porque, por ejemplo, se le da muy mal, y Ana lleva muy mal a hacer cosas que se le dan mal. Pero Pedro está en su salsa. Os diría que igual al final sí que encontramos un futuro exitoso para Pedro. Pero seamos crueles y situemos esta historia en el 2002. ¿Qué implica esto? Pues que las cualidades que una sociedad valora en un momento dado también son arbitrarias moralmente. Imagínate que tengo un alto CI y una red de contingencias que me facilita mucho el esfuerzo con, por ejemplo, la escultura. Bueno, pues probablemente no llegue a tener la misma situación socioeconómica ni de lejos que alguien que tenga el mismo CI que yo y que tenga la misma capacidad de esfuerzo, pero cuya historia de aprendizaje le facilite el esfuerzo con la ingeniería. No estoy criticando el hecho de que él deba cobrar más, él genera más valor y estoy de acuerdo con que así sea, sino que estoy poniendo el foco en que el hecho de que una sociedad valore más unas cualidades que otras es un criterio más de injusticia. Porque tanto él como yo nos hemos esforzado igual, incluso a lo mejor me he esforzado yo más y soy mejor escultor que el ingeniero, pero es la sociedad la que determina que él viva mucho mejor que yo. Por tanto, el criterio para decidir quién de los dos vive mejor no está en nuestro esfuerzo real, sino que es externo a nosotros mismos, y eso nunca puede ser justo. Entonces imagino que os estaréis preguntando, ¿cómo sería una sociedad justa en la que una persona obtuviera X oportunidades en función de X esfuerzo realizado? Pues básicamente una sociedad absurda. Pero aún así vamos a verlo. Contaríamos con una máquina psicocuántica, why not, del año 3000 capaz de medir a partir de actividad cerebral cuál es exactamente el esfuerzo que le está costando a Pedro cada minuto de estudio con respecto a Ana. Bueno, aún mejor, no me preguntéis cómo, pero esta máquina sería capaz de mapear toda esa red de asociaciones y determinar la tasa de esfuerzo por minuto de cada persona para cada actividad. Sabiendo esto, el Estado sería capaz de realizar ajustes. Pedro se había esforzado más, ¿recordáis? Así que su nota finalmente es un 7,9, mientras que la de Ana baja a 7,1, producto de su nota y el esfuerzo que les ha costado conseguirla. Y así funcionaría esta sociedad. Todo el mundo tendría oportunidades de manera milimétricamente acorde con su esfuerzo, lo cual convertiría en irrelevante cualquier diferencia de CI o de renta familiar para conseguir una plaza en una universidad. Eso ya daría igual. Por otra parte, si implantásemos esto ahora mismo, habría que hacer redistribuciones de la renta en absolutamente todas las personas. Si tenemos, por ejemplo, a una persona con una renta de 100.000 euros, pero se determina que el valor de su esfuerzo global le hace merecedor solamente de 32.452 euros, habiendo sido esto producto de su genética junto con su estupenda red de contingencias que le dio una gran capacidad de esfuerzo, le quitaremos el resto y lo distribuiremos entre personas que tengan una renta inferior a lo que deberían tener, de acuerdo con el esfuerzo que han hecho. No obstante, esto también podría dar lugar a una situación algo macabra. ¿Y si el tipo de los 100.000 euros realmente tenía una inteligencia bajísima y su red de contingencias le complicaba todo aún más, de forma que en realidad su esfuerzo para conseguir sus logros había sido descomunal y su renta, aún siendo tan alta, estaba incluso por debajo de lo que le correspondería en base a su esfuerzo? ¿Y si tuviéramos por otro lado a alguien que solo hubiera tenido facilidades de CI y capacidad de esfuerzo, pero que se hubiera esforzado tan poco que incluso sus 500 euros ahorrados estuvieran por encima de lo que le corresponde por justicia? Pues efectivamente, deberíamos quitarle al pobre y darle al rico. Si el vídeo terminara aquí, se me podría acusar de clickbait. Así que habiendo dicho ya porque el liberalismo no es justo, porque el socialismo no es justo. Si el socialismo dispusiera de esta máquina capaz de sacar la capacidad de esfuerzo y el esfuerzo realizado total, la utilizaría encantado para justificar los casos en los que hubiera que hacer una redistribución de renta de personas con alta renta a personas con baja renta. Pero bajo ningún concepto lo haría al revés. Con lo cual se darían situaciones en las que se estaría desposeyendo de capital a personas que, pese a tener mucho, se lo han ganado con creces, y dándoselo a personas que, pese a tener poco, técnicamente ni siquiera se merecen lo que tienen. Basar la redistribución de la renta simplemente en la cantidad de renta es reduccionista e injusto. No discrimina a aquellos que se han esforzado de aquellos que no. Así que, en definitiva, cualquier modelo social y político que no sea capaz de situar el merecimiento y las oportunidades en un criterio no arbitrario es un sistema injusto.
Ojo, que os cuente esto no quiere decir que quiera que se implante ni que me parezca una buena opción. Simplemente es un ejercicio bueno para reflexionar. El hecho de que un sistema sea justo no quiere decir que sea bueno. De hecho, aún no se ha dado ningún sistema en el que confluyan las dos cosas. De ahí la paradoja. Y digo que no quiero que se implante esto porque es completamente imposible construir una máquina que mapee las contingencias de conducta porque no están realmente en ningún sitio. O porque quitarle parte de sus únicos 500 euros a alguien que no se los merece para redistribuirlos es justo, pero no es moral. O porque aunque hiciéramos todo esto, se seguiría manteniendo el factor arbitrario por el cual la sociedad valora más unas cualidades que otras. O por las probablemente catastróficas consecuencias que este sistema generaría en la sociedad al privarla del natural y beneficioso curso por el cual los más capaces terminan en los puestos más cualificados. Pues en parte sí, pero sobre todo es inviable por otra cosa. En realidad ya os lo he dicho antes, la capacidad de esfuerzo no es estática, se modifica continuamente por los efectos ambientales. Para que me entendáis, en el mismo momento en que la máquina sacara la tasa de esfuerzo de Pedro y este la viera, o después de que el Estado aplicara todos los ajustes a partir de esa tasa de esfuerzo para facilitarle las cosas, inmediatamente después esa tasa cambiaría. Se convertiría en un factor más que influiría en su capacidad de esfuerzo, que cambiaría su historia de aprendizaje. Tal vez le motivaría más, tal vez le crearía aún más resistencia al verlo todo demasiado fácil con el nuevo hándicap, no lo sé, pero lo que está claro es que causaría un efecto. Entonces la máquina debería calcular una nueva tasa teniendo en cuenta los nuevos factores a partir del efecto producido por la anterior tasa y los ajustes que se han hecho a partir de ella. Pero es que la nueva tasa también produciría un efecto, así que sería un ciclo sin fin, hasta que, claro, bueno... Pues nada, hasta aquí el argumento, ya se acabó la chapa. Fijaos que este vídeo tiene la capacidad de cabrear a liberales, a socialistas, a psicólogos anticonductistas, en fin, puede cabrear a mucha gente. Pero mi mayor defensa es que no lo va a ver casi nadie, así que puedo decir lo que quiera. Bueno, espero verte en el próximo vídeo. A partir de ahora voy a intentar que sean un poco más cortos, para sacar más, que no haya tanto tiempo entre vídeo y vídeo. Y una última cosa que se me ha ocurrido... es que alguien podría argumentar que si mejoro conscientemente mi capacidad de esfuerzo en algo, haciendo ejercicios o como sea, entonces mi capacidad de esfuerzo es mérito mío y por tanto ya no es un criterio arbitrario. Buen intento, pero no. Básicamente porque para hacer ejercicios de mejora de esfuerzo te tienes que esforzar. ¿Y ese esfuerzo de dónde sale? Pues necesitas una capacidad para llevarlo a cabo. Y esa capacidad también viene en gran parte de eventos ajenos a ti de los que no tienes mérito ni culpa. Es como una muñeca rusa infinita. Por mucho que abras, siempre encontrarás otra. Tu capacidad para hacer cualquier cosa siempre será en parte no mérito tuyo.